funciona. Buenas tardes, noches. Vamos a dar comienzo al acto de presentación del número 8 de Apuntes del Ponderal y os agradecemos mucho vuestra compañía. Estamos ya en el 8º año de Apuntes del Ponderal y esto es motivo de gran orgullo y alegría para los que formamos parte de la Asociación Cultural El Ponderal. Tengo que decir antes de casi nada más que hemos tenido un contratiempo en cuanto a la impresión del libro de este año y lamentablemente no disponemos de ejemplares en esta noche, pero la semana próxima estará distribuido en los sitios habituales aquí en el pueblo. Bueno, como en ediciones anteriores se ha recibido una gran cantidad de artículos para esta edición, escrito por autores de reconocido prestigio en sus respectivos campos. Sin embargo, no todos han cabido en esta edición, por lo que el comité editorial ha debido afrontar la difícil tarea de realizar una selección y reservar algunos trabajos para el próximo número, que será publicado en el 2026. Deseo expresar mi agradecimiento a todos los miembros del comité editorial por su dedicación, su esfuerzo y su entrega en esta exigente labor. Estoy convencido de que disfrutaréis plenamente con la lectura de los artículos. Cada uno de ellos es fruto del rigor, la pasión y el compromiso con la cultura y la historia de Hoyo de Manzanares que caracterizan a El Ponderal. Asimismo, quiero agradecer a los autores su interés y esmero en la elaboración de sus escritos, contribuyendo así al prestigio y continuidad de esta publicación. Finalmente, agradezco a nuestra alcaldesa y concejal de Cultura, doña Victoria Barderas, y a la concejala de Educación, doña Patricia Doncel, por su presencia hoy en este acto y por el apoyo que el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares presta a nuestra asociación para hacer posible este trabajo y su presentación. Muchas gracias a todos y feliz lectura de Apuntes del Ponderal número 8. Ahora cedo la palabra a don Gonzalo de Luis. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Vamos a organizar el acto como hemos hecho en otras ocasiones y los 3 miembros del comité editorial que hacemos la revista somos 5 personas, 2 de ellas no han podido asistir y estamos presentes José Luis Soriano, Gloria Tena y yo, Gonzalo de Luis, que representamos al comité y somos los que organizamos la revista. Un poco accidentada este año, no hay número. Pero no hay mal que por bien no venga. El número estará en breve, en los sitios habituales. Esperamos que esto también sirva para que se distribuya de una manera más ordenada. Porque la revista cada vez está alcanzando mayor nivel de lectura y mayor importancia, lo cual esto nos agrada, pero también queremos, aunque está en la página web y siempre está en la página web ahí volcada para su consulta, también queremos que la distribución sea lo más eficaz posible. Como lo vamos a organizar, como digo, como todos los años, es dar paso a los autores. Brevemente, uno de nosotros nos vamos turnando, vamos a hacer una breve exposición del artículo que se va a presentar, del autor, y luego le damos la palabra al autor. En caso de que el autor no esté, que no han venido todos, pues al que le toque, pues hace una breve exposición de ese artículo. Y por mi parte, yo ahora solo les voy a comentar lo que es la idea general, la línea general de la revista. La revista mantiene exactamente la misma línea editorial. En cuanto al contenido, a la forma de proponerlo, es una revista que está a mitad de camino entre lo divulgativo y lo académico. Por eso exigimos que se respeten ciertas normas de edición a la hora de citar la bibliografía, los autores, cómo exponer el artículo. Lo sometemos a una doble y triple revisión por revisores, una revisión ciega que se llama, es decir, el autor nunca sabe quién le está corrigiendo, el comité nos dividimos los artículos y elegimos a los revisores y ni siquiera yo sé quién, bueno, lo puedo saber, pero ni siquiera me interesa quiénes son los revisores de otros artículos y el autor, por supuesto, no lo sabe. Al autor se le da estas revisiones y que generalmente suelen ser de carácter técnico, no nos metemos al contenido, pero así le damos una impronta lo más académico posible en su forma. También en su contenido intentamos que sea académico para que respete por lo menos un mínimo de rigor
pero siempre sin salir de lo divulgativo, porque entendemos que esta revista, su finalidad es divulgar la historia, el patrimonio y la naturaleza. Creo que lo conseguimos. A veces es difícil, a veces es sumamente difícil porque bien los artículos es de una materia técnica, que no porque sea técnica queremos dejar de tratar, pero hay materias que es más fácil hacerlas populares, hacerlas atractivas, incluso literarias, que otras materias que si uno se sale de lo estrictamente técnico, pues incumple un mínimo rigor, ¿no? En cualquier caso, creo que como es variada, como es una revista plural, siempre hay artículos, el lector va a encontrar artículos de su interés. Eso en cuanto a la forma, es a propósito divulgativo y académico a la vez. Por supuesto, todos los autores caben. No significa que haya que tener un nivel de conocimiento o un nivel de preparación especial por una razón, porque uno de los motivos de las primeras fuentes que tenemos y que queremos rescatar y que utilizamos en la revista es la fuente oral. Y en la fuente oral hay muchas personas que colaboran con nosotros, bien como autores directamente, bien como informadores, que el valor más preciado de lo que aportan no es su literatura o su conocimiento o su nivel técnico, sino son sus conocimientos y su esperanza y su experiencia. La historia se escribe con fuentes. Todas las fuentes escritas están y ahí las podemos recurrir. Sin embargo, la fuente oral se va con las personas. Entonces todavía estamos a tiempo de recuperar, en eso estamos, de recuperar el testimonio de personas mayores que nos pueden transmitir ese hoyo que empezó a cambiar, empezó a desaparecer entre los años 50 y 70, pero que era un hoyo rural, un hoyo rústico que se había mantenido igual en muchos aspectos durante los últimos siglos y que cambió. ¿Cómo ha cambiado toda la sociedad en este país, en prácticamente todo Occidente, en los últimos 40, 50 años? Nuestro propósito es dar mayor prioridad a ese testimonio. Por eso puede ser autor cualquiera. Para eso ya facilitamos y le ayudamos a cualquier persona a que pueda elaborar los artículos. En cuanto al contenido, pues cumple ese propósito. Nuestro propósito, nuestro carisma, es la defensa de la divulgación de la historia, la defensa del patrimonio, bien sea histórico, artístico o natural. Y en esta revista encontramos distintos artículos, como el dedicado a la olma, que es un símbolo de muchos pueblos en Castilla, eso es mitad natural, mitad historia, como símbolo histórico, los juicios de residencia. Este sí que es un artículo árido, porque eso es difícil hacer popular el derecho, ¿verdad? Pero es los caminos, tanto en su aspecto histórico, en su aspecto actual, en su mantenimiento, las mariposas, patrimonio histórico como la casa Tanucci, natural también, y actual, como es la finca de las laderas y los Picazos, las polillas mariposas, ya lo he dicho, juegos de niños, un artículo etnográfico de recuerdos sobre el divertimento, y por último también, que es lo primero que presentamos, que es la portada, que es un cuadro de Asuara, pintor local, de Hoyo, que expuso por primera vez en Hoyo en 1991 y al que hemos querido brindarle la portada y la contraportada con dos cuadros suyos sobre nuestra silueta del pueblo, ¿verdad? Nuestro telón de fondo, que es el Picazo y sus peñas. También con esto estamos reivindicando el patrimonio natural, el patrimonio artístico, porque Hoyo es propietario, el ayuntamiento es propietario de una obra artística de la que luego hablaremos en detalle cuando lleguemos a ese artículo. Y ahora sin más paso la palabra a Gloria. Luis, Gloria, ¿está conmigo? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar desde el editorial. El editorial normalmente lo hace Lucía porque es una persona que sabe muy bien sintetizar todo, hace un recorrido por la revista que al mismo tiempo pues también es como un recorrido por Hoyo y por su historia. Entonces es muy interesante, es como si fuera un artículo más, da gusto leerlo y cuando lo lees pues la verdad que te incita a seguir leyendo el resto de la revista porque dices, bueno, qué interesante todo. Como no está, pues nada, ya les vamos a pasar directamente el artículo
que también han escrito Lucía y Sandra Gómez Soler y Lucía Villaescusa. Es un artículo interesantísimo sobre el olmo, porque el olmo fue un elemento muy representativo de Hoyo. Y bueno, pues luego ha desarrollado todo las características y lo ha referenciado con otros olmos y con otros pueblos. Así que bueno, pues esperamos que disfruten del artículo y bueno, por mi parte pues nada más. Vuelves a la palabra, Gloria. Porque sí. Bueno, como el resto de autores van a tener que venir a hablar aquí en público y de pie, pues voy a romper el hielo. A ver, este año me he centrado un poco en la aproximación a la vida de los oyenses. Esto pues lo he hecho porque cuando trajimos los juicios de residencia del archivo de Tavera, pues trajimos unos documentos que eran los juicios de residencia, que estaban fechados desde 1660 a 1732. Y bueno, eran unos documentos que correspondían después de que los duques dieran el villazgo a Hoyo. Entonces me pareció una etapa como muy interesante de ver qué había pasado ahí. Cada juicio consta de más de 100 páginas, entonces claro, evidentemente tiene una información tremenda. No solamente de las cosas de la vida de Hoyo, sino que tiene otros aspectos políticos, sociales. Entonces a mí para este momento, para este número, pues dije, bueno, voy a hacer la parte social. Y efectivamente, bueno, la verdad que es interesantísimo porque refleja totalmente toda la vida de Hoyo, o sea, todos los personajes, cómo eran, a qué se dedicaban, si eran todas las relaciones sociales que tenían, las relaciones que tenían con la Iglesia, que también era muy importante porque, bueno, le daban mucho interés a la Iglesia y retocaban las imágenes cuando se estropeaban, y luego pues también compraron las joyas, incrementando un poquito el dinero de los impuestos en el vino, vamos. También los duques, a pesar de haber dado la independencia a Hoyo, pues bueno, ahí siguieron ellos controlando a base de estos juicios precisamente, y seguían dándoles a Hoyo, pues les daban todas las normativas legales con las leyes del buen gobierno, y además les hacían muchísimas prohibiciones a los vecinos también. Bueno, les imponían pues desde cuidar el territorio hasta cosas tan íntimas como los juegos en la taberna. O sea que, bueno. También, bueno, aquí la verdad que había que tener en cuenta pues un poquito el tiempo que hacía aquí, porque es que esta zona era muy fría, nevaba muchísimo en invierno, entonces también los caminos eran malísimos y se quedaban colapsados en invierno, incluso pues no podían llegar aquí ni los suministros, y a veces pues también faltaba el pan, que era imprescindible para los habitantes. Y además a todo eso se sumaba el tema del bandolerismo, que era un tema muy importante aquí en la sierra porque había muchísimo. Entonces, pero bueno, los habitantes de Hoyo también eran un poquito transgresores de las normas, y además también pues eran eran muy sociables y muy festivos, y les invitaba a estar continuamente invitando. Invitaban a todo, invitaban a todo, no, invitaban a pan y vino continuamente. Cada vez que se reunía el concejo, pues bueno, una invitación a pan y vino. Que venían, porque venían a traer la Santa Bula, pues otra invitación a pan y vino. O que venía un veredero a traer una carta, pues otra invitación, invitaban. Y incluso en las festividades, en las fiestas de Santa Ana, que debía ser pues importantísima esa fiesta, pues ahí ya daban pan, vino y queso. Y luego también, y otra cosa que ya no la voy a contar porque eso ya lo dejo. Y entonces, pues que con este panorama de ver
también la vida, pues me pareció como una cosa interesantísima para la gente que es de aquí, sobre todo porque, claro, además aparecen los apellidos de toda la vida, los Blasco, Martín, Plaza, López, y claro, para ellos, pues ya a mí me parece una cosa muy interesante que conozcan a sus antepasados, las cosas que hacían y tal. Y bueno, pues los que no llevamos esos apellidos porque no somos de aquí, pero vivimos aquí, pues claro, que también nos interesa muchísimo conocer la historia del sitio donde vivimos, porque verdaderamente es que es apasionante. Así que, bueno, pues no voy a contar nada más, pero sí que espero, si tienen curiosidad, pues que lo lean, lo valoren, lo critiquen, y bueno, pues que tengo ahí puesto mi correo, por si alguien quiere hacerme alguna sugerencia de algún tipo, pues que nada, que yo la recibo y nada, que muchísimas gracias por su atención y que espero que disfruten con toda la revista. Muchas gracias, Gloria. A continuación va a presentar su artículo Gonzalo, que es el alma de la revista, la verdad. Si su anhelo, su interés, su dedicación, esto sería imposible. Entonces, desde aquí mi más reconocimiento, Gonzalo. Pues muchísimas gracias, José Luis, pero mi anhelo ha sido un fracaso este año porque no hay revista. Bueno, pero la revista está la semana que viene y está en PDF. Que gracias, te lo agradezco. Bueno, por lo que ha contado Gloria, más o menos las cosas siguen igual, en gran parte. No lo digo solo como broma, lo digo para introducir mi artículo. No es el primer trabajo que Gloria y yo hacemos juntos, repartiéndonos parte de la materia, yo la parte jurídica y ya la parte social de cualquier aspecto histórico. Y lo mismo que hicimos cuando en la presentación del libro de esto del villazgo, hice un paralelismo, pero no solo para hacer entender las normas que entonces había, sino para darnos cuenta que la herencia de nuestro derecho no es solo decimonónico, no es derecho constitucional. Gran parte de nuestro derecho, sobre todo el derecho local, existe desde el medioevo, y gran parte de lo que se recoge, de lo que se filtra y de lo que cae en nuestro actual sistema municipal viene de hace muchos siglos. Es un derecho que a su vez tiene sus fuentes en el derecho romano, en el derecho germánico, y que va pasando a distintos filtros hasta el constitucionalismo, pero que se queda gran parte anclado y somos herederos de él, somos dueños de él realmente, porque gran parte de eso existe. Los juicios de residencia, para exponerlo, lo primero que tenemos que exponer es, lo primero que tengo que explicar es en qué situaciones esto se daba, en un señorío. Esto era un dominio del duque del Infantado. El señorío se divide en varias partes, en varios tipos de señorío, y lo explico. Es una casuística muy compleja, porque no está muy ordenada, y la casuística es enorme. No todos los señoríos eran igual, y los que eran aparentemente igual no funcionaban de la misma forma. No aplicaban las mismas normas, no se regían exactamente igual, no eran igual de eficaces. En el fondo el señorío no es más ni menos que una cesión, donde el Estado, en este caso sería esto la corona, cede unas facultades a los señores. Ahora existe algo parecido en lo que es nuestra organización estatal de las comunidades autónomas y municipales, solo que de una forma democrática, pero en lo que es la cuestión práctica administrativa, en el fondo es lo mismo. ¿Qué es lo que hacían los señores a la hora de regir sus dominios? Vigilarlo, controlarlo. Pero también ahora existe. Lo que pasa es que hay una diferencia. Entonces se confundía el patrimonio y el patrimonio personal del señor con el público. En lo público el señor tenía una cesión de la autoridad, no era suya natural, había sido cedida. Y por otra parte era propietario. En nuestro caso, el duque del Infantado no era propietario de grandes tierras aquí. Esto ha sido mucho más un señorío jurisdiccional, es decir, donde el señor imponía su mandato, que territorial, es decir, propietario de la tierra. Aquí había propiedad privada, había mucha propiedad privada y se comerciaba con ello. El señor era dueño de gran parte de los terrenos, pero no el dueño total de todos los terrenos. Había comercio, había propietarios de tierra, había transmisiones de tierra, había herencias, por supuesto, con bienes. ¿Qué es lo que pasa? Que al confundirse el patrimonio, ¿qué es lo que hace ahora mismo una empresa seria, una empresa rigurosa? Incluso, ¿a qué está obligado determinadas empresas? A auditarse, a vigilarse, a que un tercero diga cómo están las cosas.
ser susceptibles de que les inspeccione Hacienda, o un órgano regulador, el Banco de España, cualquier otra entidad, ¿no? O sea, entendemos que en nuestro sistema a las entidades privadas hay un control. Pues para que no defrauden, para que no se engañe, en defensa del usuario, eso lo entendemos perfectamente. Bueno, pues en esa parte privada el señor hacía lo mismo sobre esa parte privada, su empresa, digamos, que la auditaba. También, por otra parte, en las cuestiones públicas, ahora que tenemos, también hay un control. De hecho, una de las bases de la democracia es la separación de poderes, es decir, el control de uno sobre otro, el continuo control de uno sobre otro. ¿Y qué es si no es un juicio de residencia, al fin y al cabo? El hacer una especie de vigilancia, de auditoría, de control, incluso una cierta instrucción, porque gran parte de las cosas que se descubrían en los juicios de residencia derivaban en procedimientos penales. Luego es que estaba todo concentrado en ese juicio, por supuesto con mucho menos medios. Se hacía rápidamente, pero con los medios, no son medios informáticos, no son medios inmediatos. Olvidémonos de la sociedad que estamos viviéndonos y pongámonos en ese lugar. Pero el deseo era el mismo. Y por último había una razón última, que al fin y al cabo era la sensación que tenían vuestros vecinos de antaño, vuestros ancestros, que era la conclusión final, que todo esto para lo único que sirve es para sacar dinero, para multarnos y para ponernos más impuestos. Impuestos que el señor tenía autoridad, por esa cesión de autoridad, para imponer. Efectivamente, los juicios de residencia terminaban con una serie de penalizaciones por no cumplirse, y no se iban a cumplir nunca. Total, ¿qué pasó con los juicios de residencia? Pues que se agotaron en sí mismos. Perdieron vigencia, perdieron valor, perdieron respeto y reputación. Porque no servían, porque terminaron degenerando y no servían para lo que habían sido concebidos. Aunque en la teoría, en la práctica, con lo que estoy explicando era literalmente lo que he dicho, esencialmente un medio de control y de instrucción, tanto penal, como civil, como administrativa, como financiera, el uso del dinero, si ha habido delitos, etcétera, etcétera, incluso, como dice Gloria, el orden público, por esa mezcla que había entre lo moral y lo público, ¿no? Por último, los juicios de residencia son un reflejo de lo mismo que hacía la corona. Los grandes señores intentaban imitar en la medida de lo posible lo mismo que la corona hacía. ¿La corona qué hizo? Desde existían los juicios de residencia, tienen un antecedente en las partidas y luego tienen un claro desarrollo a partir de Isabel la Católica para su traslado y su implantación en América, y ya a partir de las primeras décadas del siglo XVI. Todo cargo que se iba a América, de un virrey para abajo, rendía cuentas y era sometido a un juicio de residencia. ¿Qué hacía el señor? Aplicar lo mismo en sus dominios. Por eso también conservamos un archivo de la Casa de Osuna. ¿Por qué? Porque hay un archivo de la corona. Imitaban absolutamente en todo, era como un traslado. No me han cedido la autoridad, pues yo traslado. También, por supuesto, porque eso daba prestigio, eso daba también por el control personal, estaba vigilando su propio patrimonio, como he dicho, y porque había una némesis, de un contagio, una copia continua de lo que hacía la corona. El artículo lo he intentado redactar de la forma más divulgativa posible. Hagan un esfuerzo, porque es muy interesante. Ahora, no es muy recreativo, cuesta porque las cuestiones jurídicas cuestan, pero lo intentamos jaspear de ejemplos para que vean algún ejemplo, alguna anécdota, para que la hagan un poco más flexible, un poco más animoso. Muchas gracias. Me toca a mí, José Luis. Ahora me toca a mí, nos compartimos. José Luis me ha presentado, yo le presento a él. Bueno, José Luis es autor y Esther son autores del artículo sobre los caminos, pero tiene una importancia. Lo tiene una importancia porque el valor que ellos tienen es que ellos además han hecho una serie de trabajos por su profesión y encargados para tal, tanto Esther Herraz como José Luis Soriano, sobre los caminos. Pero los caminos en ello tienen mucha importancia porque vivimos el privilegio de estar en un medio protegido. Una de las cosas que se protegen y se mantienen son los caminos. Muchos caminos que veis, sobre todo los que veis por el monte, montáis en bicicleta, la gran mayoría son ociosos. Son viciosos, no se llaman caminos hechos esporádicamente. Pero los caminos públicos, las cañadas, es un testimonio del pasado. A mi juicio, el testimonio más antiguo que tenemos. Incluso contando con los restos que podamos tener en la cabilda mismo, por muy antiguo que sea, la piedra más antigua de la cabilda, antes de esa piedra,
tuvo que existir un camino para llegar y ponerla. Sí que cuando vamos a Moral, cuando vamos a Colmenar, cuando seguimos la senda hasta donde podemos, camino de la sierra, o cuando vamos a Torrelodones por los restos que quedan de las cañadas de los caminos, pensar que estáis yendo por el testimonio más antiguo que tiene nuestra historia. A nuestro juicio es de las cosas más importantes que nos gusta preservar. Y entre nosotros, de verdad lo digo, tanto Esther como José Luis son las personas más idóneas por su sensibilidad hacia personal, hacia el medio natural, como por su cualificación profesional. Por favor, José Luis. Gracias, Gonzalo. Bueno, el artículo que hemos hecho Esther y yo se basa en el inventario de caminos que hicimos hace unos años, pero lo primero que quiero remarcar, o que lo que queremos remarcar, es que es un camino público, que no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil, aunque todo el mundo crea que sí que lo es, pues no, no lo es. Ay, ¿qué pasa, Borja? Ay. Así que es este, perdón, ya está, gracias. Bueno, hay dos tipos de caminos públicos. Las vías pecuarias, que son competencias de las comunidades autónomas, y los caminos públicos municipales, que como su propio nombre indica, pues pertenecen a cada ayuntamiento. No hay una definición de qué es un camino público en España, y eso es uno de los grandes problemas que tenemos, porque muchos caminos públicos se pierden, como luego veremos, porque no existe una ley de caminos públicos. Ni a nivel estatal ni en muchísimas autonomías existe una ley que defina qué es un camino público, cómo se puede proteger y qué puede hacer cada ayuntamiento si un camino se usurpa. Bueno, pues no, en Madrid no existe una ley. Ha habido algún intento que no ha sido provechoso, no lo hemos conseguido, que se desarrolle una ley de caminos públicos, y solamente hay dos autonomías que tienen una ley de caminos públicos: la Extremadura y Mallorca. Mallorca es todo un ejemplo de protección de los caminos, y ellos definieron en su ley de esta manera un camino público. Dicen que son las vías de comunicación terrestre de cualquier tipología de dominio público ubicadas mayoritariamente en suelo rústico, que cubren las necesidades de acceso a las áreas rurales, de comunicación con la costa, claro, esto es de Mallorca, con núcleos de población o lugares de interés general. Bueno, pues es una definición, a mi juicio, muy buena, pero como os digo, nada más que hay una ley de caminos públicos en Extremadura y en Mallorca. Entonces, por eso se dan tantos abusos que se dan. España tiene un patrimonio único en Europa, que son las vías pecuarias. Fijaros, en 2015 se estimó que había 125.000 kilómetros, que es una barbaridad, ¿eh? En la Comunidad de Madrid se ha estimado que hay 4.100, que tampoco está nada mal. Entonces fijaros de lo que estamos hablando, que tiene una importancia patrimonial, tiene una importancia ecológica fantástica. Bueno, pues desde el 2015 que se hizo esa cuantificación, pues hemos perdido nada menos que 40.000 kilómetros. Fijaros qué barbaridad. En 10 años se han perdido 40.000 kilómetros. Y 1.600 se han perdido en la Comunidad de Madrid. Se pierden porque en Madrid, afortunadamente, no hay muchos casos de apropiaciones, pero sí de una vía pecuaria que se convierte en una carretera. Eso es muy habitual, desgraciadamente. Las vías pecuarias sí que están protegidas. Hay dos leyes, una ley estatal y una ley autonómica. Pero como os comentaba antes, el concepto de camino público pues no está desarrollado ni a nivel estatal ni en muchas autonomías. Fijaros que se estima que en España hay más de 1 millón de kilómetros cuadrados, kilómetros de caminos municipales, lo que constituye el 90% de la red viaria. O sea, hay un 90% de caminos y un 10% de carreteras. Fijaros la importancia que tienen. Los caminos públicos no solo constituyen un dominio de todos, son un dominio público, sino que también pues
la Constitución ya lo define, que los españoles tienen derecho a circular por el territorio nacional, ¿no? El artículo 45 también establece que todos los españoles podemos disfrutar del medio ambiente, y al medio ambiente se accede por caminos. Uy, me está costando esto, ¿eh? Como os decía, los caminos pues constituyen una parte del dominio público del municipio. Entonces siempre se dice, hay una definición, bueno, no una definición, sino que se habla siempre que los caminos son inembargables, que no se pueden embargar, son imprescriptibles, que no prescribe con el derecho con el paso del tiempo. Es decir, que un camino público, si ha sido hace 100 años, pues lo seguirá siendo siempre. Y es inalienable, que no se pueden vender. Pues muchos ayuntamientos se saltan esto a la torera, muchos ayuntamientos de España venden caminos públicos, y como no existe una ley, pues es un desmadre, la verdad, y bastante triste. Se están perdiendo muchos caminos públicos. El que un camino sea considerado como público, quien lo tiene que dictaminar es un juez. Cuando hay un litigio, solamente hay un contencioso, y el juez es el que tiene que decir si es público o no. Pero nosotros tenemos indicios de que un camino puede ser público. Y esos indicios son estos que están aquí escritos, que consideraron el catastro. El catastro es un organismo de Hacienda, la titularidad no está registrada, eso es el registro de la propiedad, pero sí nos da una pista, que si en Hacienda, en el catastro, está como dominio público, pues nos da una pista muy buena. Que discurran por terreno municipal. Claro, si los terrenos son municipales, por ese camino que va por ahí, tiene que ser municipal. Y esto también es importantísimo, que aparezcan en documentos y planos históricos. Nosotros, los que nos dedicamos a hacer estudios de caminos y a intentar protegerlos, pues tiramos de caminos, de planos y documentos históricos. Y en el caso de las vías pecuarias, pues no existe ese problema, porque las comunidades tienen unos registros, tienen unos inventarios, y está muy claro dónde están y quiénes son las vías pecuarias. Bueno, pues, ¿qué ocurre en la Comunidad de Madrid? Vamos de España, ahora vamos a Madrid. Bueno, que muy pocos municipios de los 179 conocen las características de los caminos. No saben ni lo que tienen. Y muy pocos son los que han elaborado el inventario de caminos. Entre ellos, y nos podemos sentir muy orgullosos, está Ollo. Ollo fue pionero en hacer un inventario de caminos cuando era José Ramón Regueiras alcalde y Mónica, la concejala de Medio Ambiente, creo, y Pilar, la técnico de Medio Ambiente, también participó mucho, y creo que se hizo una muy buena, un muy buen inventario. Y hay que agradecer que el Ayuntamiento de Ollo hiciera esto, y porque ya os digo, hay poquísimos ayuntamientos que lo han hecho. Nuestro vecino Torrelodones lo hicieron y lo guardaron en un cajón, que es algo muy clásico que hacen los ayuntamientos. Hacen el inventario, ven que tienen caminos cerrados y los esconden para no tener problemas. Galapagar también es un ejemplo de luchar por sus caminos. El Robledo de Chabela, Guadarrama, Las Rozas es un ejemplo negativo. También Las Rozas se hizo el inventario y también está en un cajón, y es una lástima. Bueno, pues como os decía Ollo, podemos estar orgullosos de que se hiciera. Y ahora vamos a hablar ya de Ollo. Estas son las vías pecuarias que existen en Ollo, que están todas abiertas, menos una que decidimos que está muy bien, virgencita que me quede como estoy, que es la del río Trofas. Está cerrada actualmente, pero como es una zona de máxima protección ambiental, pues decidimos que estaba mejor así. Se inventarió, pero en el resto no hay ningún problema, y hay pues
bastantes 12 kilómetros de vías pecuarias en Hoyo de Manzanares. Como os digo, las vías pecuarias son competencia de la comunidad autónoma. En Hoyo, pues el resumen del inventario fue que existían 21 caminos principales con 56 ramales, que nos da una red consistente en 77 caminos públicos y con una longitud de 76 kilómetros. Está bastante bien. Si alguien tiene interés en bajarse el inventario de internet, pues en la revista va a venir un enlace que ahí le tenéis para bajaros el inventario. Conclusiones del artículo y de los que nos dedicamos a estudiar los caminos. Bueno, que los caminos son vitales, como decía Gonzalo, para la conservación del patrimonio histórico-cultural, para el medio ambiente y para el desarrollo de muchos derechos de la ciudadanía. El término de Hoyo de Manzanares cuenta con una red muy buena de caminos públicos que permite comunicarse con todos los pueblos vecinos. Ahí en el artículo también hay un epígrafe que habla de caminos históricos, que nos basamos en un artículo que publicó Gonzalo en Cuadernos de Estudios, ¿no? Y ahí podéis ver los caminos históricos de Hoyo. El único camino que está cerrado es el que iba a Moralzarzal, a Cerceda, que atraviesa la zona militar, la zona militar que está cerrada. Los caminos de Hoyo nunca han ido por la sierra. Eso hay gente que está muy equivocada. Los caminos de Hoyo, como es lógico, han evitado la sierra. Entonces, el que va a Villalba va por la zona oeste, y el que iba a Moralzarzal iba por la zona este de la sierra. Pero por la sierra no ha habido nunca un camino público. Bueno, y por último, pues quería recalcar que la defensa de los caminos públicos debe ser un objetivo principal de cualquier municipio y de cualquier asociación cultural y de medio ambiente. Pues nada, muchas gracias y espero que os guste el artículo. Bueno, ahora viene un artículo de una autora que conocemos absolutamente todos, porque tiene ya muchísimos textos impresos, colabora con la revista continuamente, es la archivera de Hoyo, y su artículo se titula "De cómo llegó a Hoyo la primera fuente urbana". Pilar, por favor. Sí. Bueno, primero, muchas gracias. El tema que he elegido esta vez, bueno, puede parecer que ya está todo dicho sobre nuestra primera fuente urbana, que en este caso, bueno, pues es el Caño, 1845. Pero, bueno, yo he descubierto que no estaba todo dicho sobre el Caño. Entre otras cosas porque la novedad ahora mismo que expongo es que confirmo o confirmamos por la documentación que tenemos en el archivo municipal que el Caño es la primera fuente urbana. Porque fuentes, bueno, documentación sobre fuentes o trabajo sobre fuentes, artículos, pues mis mismos compañeros del Ponderal habían escrito ya sobre las fuentes de Hoyo de Manzanares, pero referidas a las fuentes pues del campo, de los montes. Entonces, en este caso confirma sobre todo un documento que hay en el archivo, que es la primera fuente urbana, porque es la primera que está en el centro, en el casco, en el pueblo, ¿no? Entonces, ¿esto de dónde parte
la historia de la llegada de la primera fuente urbana al centro del pueblo, pues resulta que hubo una epidemia de cólera, o sea, hubo un brote de cólera en toda España allá por 1834, en la que se dictaron unas medidas que además coincidían, bueno, sobre esto también escribí un artículo sobre el brote de cólera en 1834, porque curiosamente las medidas que se tomaron para intentar atajar, para que no se extendiera la epidemia, coincidían con las medidas que se tomaron desgraciadamente con la epidemia de COVID. Entonces, en 1884, el duque de Gore en concreto, que era el gobernador civil de la reina Isabel II, que era la que reinaba en ese momento, pues envió a los municipios unas medidas pues para atajar, intentar que no llegara el cólera, ¿no?, a los municipios. Y una de las medidas, que por eso lo cuento, una de las medidas era que no se surtieran de aguas estancadas, o sea, la transmisión del cólera, una de las maneras de transmisión era pues por los miasmas que provocaban las aguas estancadas y demás. En este caso, una de las decisiones que tomaron en las juntas de sanidad, que eran las reuniones que hacían los concejales con el alcalde en ese momento, pues era que además fue el médico de Hoyo de Manzanares de ese momento, el que dijo que había que acercar la fuente, o sea, que había que terminar el acueducto, sí, bien digo, el acueducto, para que la fuente que estaba en el exterior del pueblo, en concreto en las viñas, pues se acercara mediante un acueducto al centro del pueblo. ¿Por qué? Pues porque cuando en 1822, que fue cuando empezaron a realizar este acueducto, se quedaron sin dinero y lo dejaron inacabado, y en verano, cuando había menos caudal de agua, pues se quedaba el agua estancada o cerca de la fuente que estaba en las viñas y bueno, pues provocaba enfermedades. Entonces, ¿por qué hablan de acueducto? Un acueducto no es pues como el de Segovia o el de, no sé, el de Mérida, ¿no? Un acueducto es una conducción de agua para llevarla de un sitio a otro. En este caso era un acueducto sin arquerías, evidentemente, o sea, a ras de tierra, enterrado, pero no pudieron terminarlo, tampoco tenían dinero para terminarlo. Bueno, decidieron que hacían una saca de leña, o sea, subasta de leñas para, en un primer momento, las leñas del Picazo, que eran terrenos de propios, o sea, eran del ayuntamiento, y pues tampoco lo terminaron. Llega 1834 y deciden, bueno, pues tenemos que terminar el acueducto, y no consiguen tampoco suficiente dinero. No consiguen dinero hasta 1844, y ahí es cuando ya hablo de este otro documento en el que vuelven a hacer una subasta de leñas para sacar dinero. En concreto, la subasta de leñas era en Montejido, también otro monte de utilidad pública, o sea, de propios del ayuntamiento, para sacar dinero. 1844, estamos hablando de que 1845 es cuando conseguimos nuestra fuente del caño. Si veis la foto aquí con Filomena, o sea, que luego estéticamente nuestro caño no es por nada, pero es muy bonito. El entorno de nuestra plaza del Caño, ahí lo vemos con los árboles. Esto no sé si era un cerezo de tipo japónico o alguna cosa así, este rosa que había ahí arriba. Bueno, quiero decir, consigue el ayuntamiento en 1844
con ese dinero de esa subasta de leñas, pues consigue acercar, y además así lo pone en el documento, que ese dinero será empleado para acercar la fuente al centro del pueblo. Entonces, esa es la historia de la llegada de la primera fuente pública, por eso lo titulo así, la llegada de la primera fuente pública al casco. Entonces, ¿por qué he querido hablar de la primera fuente pública? Pues porque en algún foro se había dicho que porque se llamaba, pues lo seguían llamando durante mucho tiempo, el Caño Viejo. Entonces, también se pensaba que el Caño Viejo era otro caño anterior a nuestro actual caño, este de 1845. Y con este documento, bastante, se demuestra que si en 1844 estamos hablando de acercar la fuente que está a las afueras del pueblo, pues puede haber como 1 kilómetro, ¿no?, más o menos, desde el centro del pueblo hasta las viñas, que era donde iban los oyenses, que en ese momento en el mismo documento pone incluso pues que había 400 habitantes en 1844, ¿no? O sea, hay una serie de datos en ese documento que son muy curiosos también, los de bueno, ese me parece que es el del cólera, o sea, el de 1834. Pero luego en el 44, ya digo, es cuando dicen que ese dinero se emplee para acercar la fuente al centro del pueblo para que no se queden aguas estancadas allí y consiguen, en 1844, terminar ese acueducto, que ya digo que no tiene arquerías, y llega al centro del pueblo nuestro caño. El Caño Viejo, es decir, 1845 es el Caño Viejo, no hay otro caño anterior, otra fuente urbana anterior a 1845, ¿no?, que decían que podía estar en la calle Sobrante. Bueno, pues no. Después, en 1929, o sea, la siguiente fuente urbana que tendríamos sería la de 1929, que es la que está actualmente en la plaza de la iglesia, al lado de la pastelería, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, esa empezaron a llamarla la Fuente Nueva, un poco sí, en contraposición con el Caño Viejo, pues la Fuente Nueva en 1929, porque ahora ya muy nueva no es, ¿no? Pero bueno, entonces esa sería la Fuente Nueva, y el caño, pues el Caño Viejo. La traída de aguas, o sea, fue en 1927, también se construyó el lavadero, sobre el que también escribí en su momento, sobre el lavadero que tuvimos aquí, que estaba en la Plaza de la Constitución, y el agua del caño durante el tiempo de lluvias y que tenía caudal servía también para abastecer el lavadero. O sea que era, bueno, un poco es lo que he querido contar. Aparte del contenido que ya más o menos os lo he estipado prácticamente todo, pero bueno, yo en los artículos que he escrito hasta ahora, prácticamente en todos, y ahora un poco también quiero hablar del archivo municipal, prácticamente en todos lo que he escrito sobre Hoyo de Manzanares, que ha sido bastante, hay que reivindicar nuestro archivo municipal, y yo creo que es una obligación para mí hacerlo, porque es una joya de todos los oyenses, o sea, eso sí debe quedar claro. Y en este artículo también hay documentación, ya digo, del archivo municipal, pero hay algo también muy importante que ha empezado Gonzalo hablando al principio, y que también yo suelo contar con ello en casi todo lo que he escrito sobre Hoyo de Manzanares, que es el testimonio de los oyenses, vecinos, visitantes y conocidos, porque es muy importante. Es decir, la historia se construye con varias piezas, y una muy importante es la documental, que
para eso tenemos los archivos. Nuestro archivo municipal, el archivo de Ollo, es donde más historia de Ollo hay en el mundo. O sea, esto que suena así rimbombante, pero es que es cierto. Hay mucha historia de Ollo en el archivo de Osuna, por supuesto, como nos decía Gloria, y en otros archivos, pero en el archivo de Ollo de Manzanares nuestra historia está ahí toda. Pero ya digo que la historia se construye con otra pata fundamental, con otra pieza fundamental, que es los testimonios de los ollenses, que ya, sí, del siglo XX tenemos todavía muchas personas entre nosotros que tienen que tener las dos cosas, tienen que tener una edad para haber vivido muchas cosas, pero también tienen que tener memoria, ¿no? Que es algo importante para reconstruirlo. Pero creo que es algo que debemos decir en voz alta y agradecer pues todos los testimonios, que en este caso también he contado con personas que me han contado historias sobre, bueno, pues sobre la vida cotidiana o algunas anécdotas sobre el caño en este caso. Y bueno, pues nada más, espero que os guste el artículo. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues el siguiente artículo es sobre algo que todos conocemos, que todos es un emblema para nosotros, y tenemos aquí al autor, Nacho Morando, por favor sube, que es de la familia que gestiona la finca, y ahora, bueno, pues nos va a contar en qué consiste su desarrollo. Y nada, pues os dejo con Nacho Morando. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. Cuando José Luis me pidió escribir algo sobre la ladera hace ya algún tiempo, la verdad es que no tenía muy claro sobre qué hacerlo, porque información sobre la ladera hay mucha. Es una finca que está muy bien documentada. Durante la Guerra Civil el archivo de Colmenar Viejo ardió y se perdieron muchas escrituras y mucha documentación, pero la de la ladera se conserva. Y aparte de todo, mi familia siempre ha tenido la manía de documentarlo todo y conservar todos los documentos e incluso comunicaciones entre familia, de forma que hay mucha información más allá de la que yo recuerdo, a la que he podido recurrir. El artículo pretende ser una descripción de cómo es la gestión de la finca ahora, pero poniéndola en contexto, pues yo creo que era algo importante. Primero, que la gente conozca realmente el origen de la finca y cómo es la finca. Respecto a esto, creo que hay informaciones a veces equivocadas que se han ido difundiendo durante el tiempo, y yo creo que era importante saberlo. Es una finca grande, bien delimitada. Es una finca de 264 hectáreas, según el catastro, que es una cosa que menciono en el artículo, y es una cosa curiosa que mucha gente no sabe respecto a la finca. Realmente, según la escritura de propiedad, la finca es mucho más grande. Son 368 hectáreas, que no se sabe muy bien dónde están, aunque se intuye. De hecho, tenemos algún estudio hecho sobre el tema, pero bueno, a estas alturas de la película, como comprenderéis, es una cosa más histórica y testimonial que otra cosa, no tiene mayor interés. Aquí voy a hacer una observación a José Luis, que él probablemente no sepa. La finca fue fundada en 1913, se creó en 1913 por mis bisabuelos, mediante la compra de otras 5 fincas, y la linde sur de la finca, lo que hoy es la colada de la ladera y Picazos, tiene ese nombre posterior a 1913 porque fue incorporada en la red de vías pecuarias del Estado por mi bisabuelo. Fue pedir el deslinde de la finca y su inclusión en la red de vías pecuarias. Por eso ese nombre de colada de la ladera y Picazos tiene el nombre de la finca, que es posterior a su creación. Una vez puesto en contexto y presentar un poco lo que es la finca, he querido dar una
una puesta en contexto de lo que es la gestión y su evolución a lo largo del tiempo, porque creo que es importante para saber dónde estamos en la actualidad, saber de dónde venimos, ¿no? Saber lo que ha pasado en los últimos años y cuál ha sido la evolución del proceso. En ese sentido, yo me he criado en la finca. Yo a veces bromeo con amigos que yo no me he criado en el pueblo, no en Manzanares, yo me he criado en el monte. Yo me he criado trabajando en el monte, gestionando el monte con mi padre y con mi hermano, y ya en el año alrededor de los años 90 o así, me hice cargo yo directamente de la finca. Llevo casi 30 años haciéndolo y he vivido muy de cerca todas las problemáticas relacionadas con la finca, y esa evolución he querido tocarla y he querido no obviar temas y problemáticas que soy consciente de que pueden resultar controvertidos, pero creo que era importante que yo, que soy el que mejor los conozco, los mencionara y los aclarara. Y un poco hablando de esa evolución desde los años 80, que fue cuando empezó, 70, 80, empezó a crecer mucho la población de Hoyo. En los años 90 empezaron a surgir bastantes problemas en relación con la gestión de la finca, y luego ya me meto un poco en lo que es la gestión propiamente dicha, que desde que yo por lo menos la llevo, que viene muy condicionada, y así lo explico y es lo que quiero hacer ver un poco en el artículo, viene muy condicionada por el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que es un gran desconocido. Todos hablamos del parque, pero realmente no sabemos cómo influyó en la vida de los oyenses, de todos los oyenses, desde la gente que trabajaba la piedra hasta la gente que eran propietarios, como éramos nosotros, ¿no? Y desde el momento en que yo me hice cargo de la gestión, lo que mucha gente mencionaba como una losa que caía sobre el pueblo, que era la ley del parque, yo intenté verlo como un aliado, intenté hacer una fusión entre lo que eran los intereses particulares de la propiedad con el interés general que marcaba y definía esa ley del parque regional. Y están muy claros, muy claramente definidos en la ley del parque. Son usos científicos y de reserva, son usos testimoniales y pedagógicos, y es en esos usos en los que nosotros nos hemos centrado y a los que hemos dirigido la gestión de la finca. Y en ese sentido, bueno, pues un poco en el artículo cuento cómo hemos intentado satisfacer cada uno de esos aspectos que la ley define como de interés general, desde el punto de vista científico, con colaboraciones con organizaciones conservacionistas, permitiendo el uso científico y estudios científicos y proyectos de investigación, usos educativos y pedagógicos, hasta el punto de haber creado junto con mi mujer un centro educativo dentro de la finca, precisamente para cubrir ese interés. Y bueno, y cuento un poco cosas que probablemente mucha gente desconozca sobre la finca, y acabo el artículo con una reflexión sobre la conservación de este tipo de enclaves, en los que, si bien la responsabilidad legal es de los propietarios, hay una responsabilidad compartida de todos los vecinos, que pasa porque cada uno asumamos nuestro papel y asumamos nuestras responsabilidades, los propietarios una y los vecinos otra. Y bueno, espero que esta visión que probablemente mucha gente no tenía de la gestión de la finca y de la realidad de la finca, pues sea del interés de todos nosotros y ayude a generar, que es también lo que pretendemos. Y en ese sentido agradezco mucho al Ponderal que haya publicado el artículo, porque creo que es importante la colaboración de la gente en ese respeto y en esa conservación, que, como digo, debe ser una responsabilidad compartida. Somos nosotros los que te damos las gracias, Nacho, porque era un fichaje que era deseado. Llevábamos tiempo, ¿verdad?, intentando convencerle, y por fin se ha decidido escribir, porque quién mejor que escriba uno de los responsables de la finca más señera y simbólica de Hoyo. Y hablando de símbolos, en este caso urbano,
El siguiente artículo trata de la casa de Tanucci. Esa casa de piedra, solemne a la entrada del pueblo de Historias de Madrid, que es un símbolo y es historia de Hoyo, que tiene una larga e interesante historia y del que se encargó de hacer un artículo, también un autor que debuta en esta plaza, que es Blanca de Marcantonio, de la familia propietaria y vinculada a la casa, que es también autora de este libro, La casa Tanucci, y el que nos ha hecho un artículo resumen, pero iniciático para el libro, al que invito a leer. Por favor, Blanca. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Bueno, como veréis, esta es la casa Tanucci, que me imagino que conocéis casi todos. Está en la entrada del pueblo y yo también llevaba tiempo ya, y Pilar, que me llevaba siempre pinchando, que había que hablar de... ¿El micrófono está apagado? ¿Me veis? Sí. Es que yo tengo poca voz, entonces. Y bueno, pues Pilar García, la que ha salido antes con Las Fuentes, pues me pinchaba siempre para que escribiera yo del tema en vez de decírselo a ella y que ella lo fuera contando. Total, que ya me decidí, también un poco influenciada, porque en el año 2020 me llama la que era la archivera creo, de Colmenar Viejo, Hortensia Chamorro, y me empieza a hablar de un señor que se llama José del Castillo, que habitó en esta casa y tal, y yo, como creía que era la casa de mi abuelo, dije, madre mía, pero es que no sé de qué me estás hablando. Y entonces me empieza a mandar documentación de cómo surgió esta casa, porque yo la conocía desde que yo nací y pensaba que era un tema de mi abuelo, y resulta que no. Y entonces, bueno, ya escribió ella en su día un artículo también en la revista del Ponderal, de este señor que era una eminencia. Se llamaba José Muñoz del Castillo, era catedrático de Física y Química. Bueno, tenía tanta cantidad de estudios que no puedo resumirlos, ya los comento en el libro y en el artículo. Pero lo más importante que tengo que decir es que entre los estudios que hacía era que analizaba las aguas de la Sierra del Guadarrama, estudiaba el Garradón, era contemporáneo y conocido del matrimonio Curie, que habían descubierto el radio, y aquí en España, como si dijéramos, el que ostentaba el mismo título era este señor, y era el que llevaba los estudios de la radioactividad. Como en la Sierra de Guadarrama hay mucho garradón, el agua es muy buena, se vivía muchos años y había una serie de características en toda la Sierra del Guadarrama, él empezó a buscar un lugar para establecer su casa de estudio y veraneo, porque él vivía en Madrid, y entonces compró a una oyense que era Paula Blasco unos terrenos que había en la entrada del pueblo, que eran como un huerto, unos manantiales y tierra, porque ni había asfalto ni nada. Le gustó esa zona y entonces construyó lo que se llamaba en esas épocas un hotelito, que era lo que es hoy un chalet de 2 plantas con jardín, que era más grande que como es ahora. Aquí empezó sus estudios. En la planta de abajo montó sus laboratorios de radioactividad y de estudio del agua y de todos los temas, no solo de Hoyo de Manzanares, sino de toda la Sierra del Guadarrama, pero centrado y viviendo ahí. Con tan mala suerte que a los 10 años ya de tener la casa y tal, se murió. Por cierto, la llamó Villa Carmen, o sea, esta casa se llamaba Villa Carmen, no Tanucci. Villa Carmen era el nombre de su primera mujer, que ya había fallecido, por cierto, cuando construyó la casa. La segunda se llamaba Ramona, también se murió, no tuvo descendencia, y entonces una cosa que se hacía en aquella época es que dejó la casa en herencia a su alma. Eso todavía es vigente en el artículo 747 del Código Civil en España, y entonces por la casa se la dona a su alma en el testamento. Los albaceas, que eran 2 abogados que tenía, deciden sacar la casa a subasta pública aquí en Hoyo de Manzanares, y en esta subasta se presenta en el periódico ABC. No sé cómo mi abuelo lo leyó, nunca me lo han dicho, y se presentó él, que también vivía en Madrid, no sé cómo conocía a Hoyo, la verdad, y me imagino que fue por el artículo,
y entonces se presentó él solo a la subasta y la compró. Pasó a llamarla Tanucci, que es como se llama actualmente, aunque hubo otros nombres intermedios, el Linar y tal, se quitó el letrero y tal, lo volví a poner yo en su día. Y entonces esta casa, estuvieron viviendo aquí como casa también de 2 pisos, quita los laboratorios de la radioactividad y de todo aquello, y se convierte en una casa familiar de 2 pisos. Pero en el 35 decide que, bueno, que para sacar un dinero, yo qué sé qué, que mejor alquilar el local de abajo, que es, si ponéis la foto por favor de... es que claro, tendría que haber mandado fotos mejores. Aquí veis que se abren 3 huecos, pero en la foto antigua, que no sé si la tenéis por ahí, aquí en el libro sí viene en portada, vienen cómo era la casa cuando el señor José Muñoz del Castillo, es la de arriba, y la de abajo como es ahora. No existían estos 3 huecos cuando Muñoz del Castillo, era una casa que solo tenía las ventanas, se accedía por dentro. Mi abuelo decide en el 35 abrir aquí 3 huecos y alquilar la casa. Se la alquila para una tienda de ultramarinos que se llama La Tienda Nueva, en el 35, a un señor con tan mala suerte que unos meses después estalla la guerra civil, se saquean y se vandaliza toda la tienda, y eso no es lo peor. Llegan las tropas, claro, en la guerra, cogen la casa y pasa a ser la casa de los mandos militares donde mientras duró la guerra. Del 36 al 39 conviven en el primer año mi abuelo con su mujer y sus 2 hijas pequeñas, que una es mi madre, en la casa que la comparten con los mandos militares, y en el año 37 es ya tal el follón que hay de tropas y gente que viene y tal, que les mandan a su casa de Madrid. Tengo que decir que no es la única casa que fue tomada aquí en Hoyo, porque hubo muchas casas incautadas, ya se ha dicho ahí. Tenemos, por ejemplo, Los Álamos, de Marcelo Usera, y Ana Bindel, que también fue incautada, Villanana, de Francisco Molero, lo que hoy es El Cerrillo, incautada para Hospital de Sangre, El Pendolero, de la familia Maura, incautada para Hospital de Campaña, Finca La Berzosa, de Joaquín Luis Jiménez, hoy Universidad Nebrija, incautada para Enfermería, Farmacia y Dependencias Sanitarias. En Los Picazos se incautaron casi todo lo que eran hotelitos, o sea, lo que serían casas con jardín, porque tengo que decir también, y me estoy extendiendo ya mucho, en el libro viene todo mal, que durante la guerra, al tener esta posición tan estratégica, Hoyo de Manzanares, muchos pueblos de alrededor, como Aravaca, Pozuelo, etcétera, evacuaron a la gente aquí porque estaban más metidos hacia adentro, y una población de unos 450 habitantes pasa a ser de casi 3.000. Y claro, ¿dónde les metían a todos estos evacuados, refugiados de la guerra? Pues en los hoteles de Hoyo de Manzanares. El nuestro fue por mandos militares y los otros para hospitales de guerra, campaña y bueno, todo lo que supuso eso. El caso es que se acaba la guerra, vuelve mi familia a la casa de veraneo, por supuesto está destrozada. Mi abuelo, no lo he dicho, que era fumista, había hecho una instalación de calefacción y de yo que sé qué, que debía de ser la única casa de Hoyo que la tenía por aquellas épocas, y bueno, toda la instalación había desaparecido y curiosamente habían aparecido cosas que no sabemos de dónde, que creo que son de otra finca que no puedo asegurar, pero creo que la finca San Antonio estuvo tomada, porque unos asientos que tenemos nosotros en el jardín a fecha de hoy, fui yo a esa casa de pequeña a unas niñas que le daba clase y vi los mismos muebles allí en el jardín. Llegué a mi casa, le dije a mi madre, mamá, digo que tenemos los mismos muebles que las niñas estas de la casa San Antonio. Y me dice mi madre, pero si estos muebles aparecieron aquí después de la guerra y no sabemos de dónde han salido, que pone Made in París y que te rebotas así en el asiento. Y digo, pues digo, yo estoy pensando que allí también debió pasar algo. Entonces hubo un trasiego de personas, de muebles, de todo. Y bueno, ese ya voy a acabar. Luego tenemos el tema pleitos, esto es con el ayuntamiento. Aquí me voy a poner un poco seria y un poco que me duele el corazón. Bueno, el caso es que desde que se construyó la casa empezaron una serie de problemas con el ayuntamiento. Los primeros los tuvo el señor José Muñoz del Castillo, porque la casa la hizo a la entrada del pueblo y a la gente del momento eso de que hubiera una casa y de repente en el medio no les gustó mucho.
y quisieron que se tirase y que se hiciera una plaza, y estuvo ahí metido, él como era político además y era, bueno, era la eminencia number one en ese momento, consiguió que no le tirasen la casa y guardó todo y lo ganó. Pero luego nosotros en el 96, ya no con mis abuelos sino ya yo misma, pues decide el ayuntamiento cambiar, espérate, tengo que buscar decirlo bien, cambiar las normas. No, se lo tengo aquí, espera luego. Hacen una modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento que se trataba, para resumir, en lo que le pasó, tirar la casa, hacer un parking, esta vez la plaza arriba también, pero un parking abajo, y entonces ya nos metimos en una serie de movidas en las que interviene el defensor del pueblo, ganamos unas cosas, las otras no sé qué, se va deteriorando, vamos, se va avanzando, y de 1996 a 2025, ahora mismo presente, está todo paralizado entre el Ayuntamiento de Hoyo y la Comunidad de Madrid, porque no sé qué es lo que pasa, que hay un documento que por un defecto ya de forma no se ha acabado, porque ya todo estaba muy bien y todo iba a volver a su ser. No ha ocurrido por lo que sea, y yo espero que alguna vez esto se solucione. Y bueno, ya con esto he terminado. Solo deciros que si queréis tener más información, aparte del artículo que va a aparecer, está el librito que escribí, que quedan muy pocos ejemplares en la librería de Hoyo, y luego que tengo una página en Facebook donde mantengo el contacto de la Casa Tanucci, pongo fotos, digo cosas. Y bueno, ahora estoy hablando, que ahora estoy contenta porque he visto que se va a hacer la plaza finalmente, pero creo que se va a hacer ahí una plaza, le pregunto, y esta vez la casa sigue. Gracias a todos. Bueno, ahora voy a dar paso a otra persona que también conocemos. Me ha tocado lo más fácil, evidentemente, porque los conocemos a todos mis presentados. A ver, es José González, que le conocemos todos por El Grillo, y nos va a hablar de las polillas en Hoyo de Manzanares. Buenas noches. Muchas gracias por vuestra asistencia y por aguantarme ahora unos minutos, que eso tiene mérito también. Lo mío, yo no soy ningún científico, no soy entomólogo ni biólogo, pero me gusta mucho la naturaleza, mucho. Lo mío es hablar del campo, de los bichos, la fauna y la flora en concreto. Yo creo que algunos ya me conocéis y tenéis un libro que he editado en el año 2014, que está en la barra de dirección en internet, que lo podéis bajar cuando quieran. Ahí nació mi afición, sobre todo. ¿Y qué he hecho? He hecho un artículo ya de setas, de aquí de Hoyo, he hecho otro artículo de mariposas, y ahora este año me toca las mariposas de ámbito y vida nocturna. Yo las llamo cariñosamente las señoritas de la noche. Son iguales, nada más que no son tan atractivas como las diurnas, pero en el fondo tienen una vida muy similar. Su comportamiento, su vida, su reproducción, y en Hoyo es tanta la riqueza natural que tenemos que es inimaginable. Yo por lo menos se nota que soy de aquí de Hoyo, mis abuelos también, mis padres, y para mí Hoyo Manzanares es la repera, no va más. Me he puesto aquí una chuletilla porque yo ya la memoria me falla, pero no la voy a necesitar. ¿Para qué? Que puedo, a ver, si me ponéis aquí alguna foto podría decir, es tanta la biodiversidad que hay que ya tengo preparado
daros la lata para unos años sucesivos, para 2, 3, 4 o 10. Tengo mucho material. Si Dios me da salud, y a vosotros también, ojalá sea así, los podremos ver aquí, todos, seguro. Para el año que viene, lo mío son las plantas, como he dicho antes. Tengo ya más de 800 plantas identificadas. Pues eso era una barbaridad. He encontrado después en mis andanzas por los caminos de Hoyo 100 especies más. Para llenar un artículo tengo coleópteros. Y hoy, pero esto no es que yo, como he dicho anteriormente, yo no soy un entomólogo, ni un biólogo, ni un científico. Soy un aficionado y pertenezco a una aplicación en la cual, que se llama, ya desaparecida, Biodiversidad Virtual, que todos, cualquiera de aquí de nosotros podemos participar en ella. Exponemos nuestras fotografías y allí hay gente experta que te lo pueden decir. Se llama fulanito de tal o menganita de cual. Y eso es lo que yo hago, exponer en los artículos lo que yo disfruto y veo por el campo. Lo expongo y lo mando. Ahora, esa aplicación ya ha desaparecido. Nos han absorbido los de los Países Bajos. Aquí teníamos una nacional, que era aquí de España, de toda España, que teníamos más de 2,5 millones de fotografías para comunicar y ponerlas y verlas cómo se llama, porque claro, tienen unos nombres científicos, que eso es lo que me ha gustado a mí de la naturaleza, porque lo mismo se llama una polilla o una mariposa aquí, que esté en España, y si está en Rusia se llama igual, y si está en Fernando por lo mismo. Todas son nombres latinos, en latín, y eso me encanta mucho. ¿Qué más puedo deciros al respecto? Las polillas, pues ¿para qué sirven? No tengáis miedo, no son peligrosas, es un artículo simpático, por lo menos me lo parece a mí, muy agradable. Tienen mala prensa, porque se comen nuestra ropa, se comen no, son muy pocas, 3, 4, 5, un 1% o menos. En España, en el mundo tenemos unas 160.000 especies de polillas diferentes. En Europa, 10.000. En España, unos 5.000. Y en Hoyo de Manzanares, calculo que unas 500. Pues aquí en el artículo he puesto 200 o 210. Hay muchas más. Y eso lo singular de ello es que las he fotografiado sin salir de mi casa. Sin salir de mi casa. ¿Qué os parece? La verdad es que las polillas tienen una atracción especial a las luces. Si vamos por las farolas, las vemos revolotear. Yo las he puesto un engaño para que vinieran a visitarme a casa. Son rayos ultravioletas, rayos UVA. Los ponía en mi terraza, al anochecer son inofensivas totalmente esas luces. No les pasa nada. Por la noche las ponía, las fotografiaba, son muy buenas poses, ponen buenas poses, están quietecitas, exceptuando algunas. Las diurnas tienen que salir corriendo uno detrás de ellas y no hace uno carrera de ellas, pero las de la noche se están quietecitas y algunas fotos me salían hasta bien, porque yo no soy ni fotógrafo ni nada, yo soy simplemente un aficionado que me disfruto de mi pueblo. Y quiero que todo esto que pongo aquí lo disfrutéis vosotros también, espero. Y yo creo que no puedo decir más, que cuando leáis puedo dar muchos datos. Los datos están en el artículo. Impresionante. Yo tengo como he dicho antes, para aburriros, artículos todos son de lo mismo, de la naturaleza, todo. Y eso es todo. Espero que os guste. Muchas gracias, Pepe. Eres muy modesto porque
como fotógrafo eres fantástico y como el divulgador de la naturaleza, 3/4 de lo mismo. Bueno, pues el siguiente artículo es de otra persona del pueblo muy querida también por todos, Eulogio, que ha colaborado ya varias veces en la revista. No subas si no quieres. ¿Quieres desde abajo? Bueno, se está hecho un chaval, hombre. Bueno, pues os dejo con él. Para este número, Eulogio ha preparado un artículo que se llama Vivir en hoyo, juego de niños. Cuando quieras, Eulogio. Buenas noches, muchas gracias por haber venido, porque eso demuestra vuestro interés en conocer la historia, las costumbres y el patrimonio de nuestro pueblo. Este pequeño artículo se refiere a los juegos que practicábamos al aire libre a mediados del siglo XX aquí en Hoyo de Manzanares. Esto, hay algunos que no se podrían hacer ahora, puesto que están todas las calles y plazas asfaltadas y se necesitaba que fueran tierra para poderlos hacer. Otros, pues, sí se pueden, aún no están todos, había muchos más, los que están en el artículo, porque si no serían innombrables. Pero, con ello, creo que los han conocido, los traerán recuerdos de su infancia, y a los que no, podrán saber que también había forma de divertirse cuando no existía tanta tecnología. Espero que disfrutéis con ello y con toda la revista. Buenas noches. Una cosa, habéis visto por un fallo de edición, porque hemos ido contra el reloj, que el artículo de Pepe estaba sin fotografías, pero tiene muchas y muy buenas. Las fotografías sí ya las incluiremos. No tantas como mandó él, porque es imposible, son todas fantásticas y ha costado mucho elegirlas. Muchas gracias, José. El siguiente artículo, bueno, ahora entendéis con el artículo de Pepe que no hay fotos, entendéis por qué no está el número editado, ¿no? El siguiente artículo es el último artículo en sí. Después, por último, el cierre de la revista no es un artículo, el cierre de la revista, que será lo último que presentaremos, es lo que en la revista, en cada número, dedicamos el último espacio a explicar la portada, el autor de la portada o lo que tenga que ver con la portada. El último artículo en sí lo hemos reservado a un artículo que para nosotros es muy especial y para mí en particular el autor es muy especial. Es especial porque desde el primer número hablamos que en la revista teníamos que dar cabida a una firma invitada. La revista no es de Hoyo exactamente, la revista es de la Sierra de Hoyo y de nuestro entorno. Y nuestro entorno comprende Madrid, El Pardo, comprende Galapagar, Torrelodones, Boalo, Altampino, Estocolmenar. Y porque es ese espacio natural en donde estamos y donde la historia no se puede restringir nunca a un punto único, ¿no?, para poder explicarla. Entonces queríamos invitar, pero por una cuestión o por otra, pues no acertamos o no hemos sabido, o la ocasión o los intentos que ha habido no han salido adelante, iniciar esa sección de invitar a alguien, de hacer una firma invitada. En esta ocasión lo hemos hecho, y lo hemos hecho con una persona que, por eso es especial para nosotros en la revista, que por fin lo hemos podido hacer, con una persona que para mí es especial, que es Julián Caballero. Julián Caballero es cronista de Alcobendas, es historiador de la procura y de sus instituciones, es un prolijo autor jurídico, que es procurador de los tribunales, al que nos une una buena y larga amistad. Y creo que es una persona idónea para acertar con un artículo que os asombrará, porque aunque no lo creáis, dentro de este propósito de firmas invitadas para vincular a Hoyo con otros lugares, resulta que Hoyo y Alcobendas han tenido, por lo menos durante 80 años, una vinculación que lo voy a explicar. Por favor, Julián.
Buenas tardes y muchas gracias por la presentación, querido. Faltaría más. Como bien ha dicho, no soy de Ollo, soy de Alcobendas, soy cronista oficial de Alcobendas, y me pidió Gonzalo si podía colaborar con un artículo, y se me ocurrió un artículo que creo que Alcobendas se aproxima a Ollo, al estar Ollo en el Real del Manzanares. Sabemos que tras la reconquista del Reino de Toledo, el rey Alfonso VI repobló toda esta zona de la Trasierra, incluido Madrid, con gentes del otro lado de la sierra, de las sierras del Alto Palencia, del Duero, y vinieron para acá. Y ya pronto, tras esa repoblación, ya empezaron a haber problemas entre Segovia y Madrid, las dos villas importantes de ambos lados de la sierra. La mayor parte de esta zona quedó controlada por Madrid y Segovia buscaba sus pastos de todo el Real del Manzanares. Y surgió una disputa tremenda hasta que, bueno, tuvo que acudir el rey Alfonso VIII, delimitando los territorios de ambos concejos, haciendo una línea divisoria, y mi Alcobendas quedó justo en el límite de Madrid. Colmenar Viejo, que era el próximo limítrofe con Alcobendas, era de Segovia. Bien, pasa el tiempo y sigue habiendo disputas. Ha habido que hubo una guerra cruel entre Segovia y Madrid, y todos los pueblos de un lado a otro estuvieron involucrados. Digo que pasa el tiempo y tras otra guerra ya más cruel a nivel de toda Castilla, que fue la de el rey Pedro I, llamado el Cruel, y su hermanastro Enrique II de Trastámara, concluye la guerra con la batalla de Montiel en el año 1369, y precisamente en el año 1369 el rey Enrique vencedor tiene que pagar su victoria a toda la nobleza que le apoyó, y a uno de los nobles que le apoyó fue Pedro González de Mendoza, el cabeza de la casa de Mendoza. Le donó la villa de Alcobendas, junto con la de Oveña y junto con Barajas pueblo, segregándolo de Madrid, castigando a Madrid precisamente porque Madrid había apoyado la causa del rey Pedro I. Y bien, Alcobendas como villa de señorío, pues su señor Pedro González de Mendoza y sus sucesores pasan unos años, concretamente 14 años, y el rey Juan I dona todo el Real del Manzanares al mismo señor, a Pedro González de Mendoza. Intenta ya evitar los jaleos con Segovia. Entonces, a partir de ahí, Alcobendas se sitúa junto con el Real del Manzanares, concretamente has dicho 80, pero fueron concretamente 70 años, hasta que Alcobendas es permutado por la villa de Torija, en la plena Alcarria, en Guadalajara, por el tercer señor de Alcobendas en esa época y señor del Real del Manzanares, que no era otro sino que el marqués de Santillana, don Íñigo López de Mendoza. Bien, son 70 años, pero hay un dato muy curioso durante esos 70 años que aún hoy día perdura, y lo vemos todos los años. Y en concreto que Íñigo López de Mendoza, siendo señor de Alcobendas y señor del Real de Manzanares, pues se le ocurre no permitir a la Mesta
pasar por su territorio. Dicho sea, anteriormente, la donación de Alcobendas, la segregación de Madrid de Alcobendas, Madrid tenía un privilegio, desde los tiempos de Alfonso X el Sabio, un privilegio por el cual la Mesta no podía pasar por su territorio. Era un engorro. La Mesta, paso de las cañadas, en las zonas de pasto, se comían lo que les pertenecía a los demás y trataban de evitarlo. Pues tenía ese privilegio donde por Madrid no podían pasar. ¿Y qué ocurrió? Cuando se entera la Mesta que Alcobendas, junto con Cobeña, junto con Barajas, había sido segregado de Madrid, entró en tratos con la Mesta, con López de Mendoza, Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, y en esos tratos pues concedió el paso por sus territorios, con lo cual ya sorteaban el terreno de Madrid para pasar. Pero por lo que fuere, en el año 1416 se enfada con Madrid, pide más dinero o lo que fuere, lo desconocemos, prohibió el paso por su territorio. Con lo cual a Madrid, a la Mesta le creaba un problema tremendísimo, con lo cual necesitaba dar un rodeo tremendo. Imagínense los ganados que venían de Aranda, de la zona de Aranda, de la zona de Cameros, la zona que venía por la zona de Segovia, le creó un problema tremendo. ¿Y qué ocurrió? Pues que forzaron a Madrid a llegar a un acuerdo. O mejor dicho, Madrid forzó a la Mesta a llegar a un acuerdo económico bastante elevado. Y es el acuerdo económico que hoy día simbólicamente traen los herederos de la Mesta, ya sabéis que desapareció, y pasan sus ganados por Madrid, por la antigua cañada que pasa por la Puerta de Alcalá, calle Mayor, Puerta de Alcalá, que entran por la Casa de Campo, y depositan en la Casa de la Villa los maravedíes que habían pactado en el documento de 1418, documento que se conserva en el archivo de Villa y en el archivo nacional como documento de la Mesta. Yo os he querido traer esa anécdota que nos une a mi pueblo Alcobendas y al pueblo de Ollo como parte del Real de Manzanares. Espero que os guste. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora ya llega, como he dicho, no es el último artículo, es lo que reservamos para la explicación de la portada. En este caso me he hecho yo cargo de ello y es lo que llamamos el caso de Azuara. La revista la hemos ilustrado bueno, la portada y la contraportada. Está ilustrado con sendos cuadros de Azuara, pintor local, vecino de la Bezosa, y con este motivo, que es ya conocido, fue el autor en el número anterior del plano ideal de un hoyo medieval, que también dedicamos la portada del número anterior. ¿Y por qué? Pues primero por ese vínculo que ya tenía con nosotros y porque queríamos empezar a ilustrar la revista con autores locales que tuviesen su obra depositada en el ayuntamiento. Y aprovechábamos esta explicación de la portada para llamar la atención de una parte del patrimonio que tiene Ollo, que es la obra pictórica. Desde que el Centro Cultural hace 30 y tantos años, 35, 36, ¿no? 37 años, se celebran exposiciones, los autores, en un gesto de cortesía, ya en una tradición de cortesía, depositan una o dos obras que se queden en propiedad del ayuntamiento. Lo que en principio era solo eso, un gesto prácticamente casi simbólico. Con los años, con 36 años después, con tantos autores, lo que el ayuntamiento tiene es una colección de arte. Una colección de arte que son de autores consagrados, de autores que en su momento fueron en sus pasos iniciales, que expusieron en Ollo y que ahora ya son consagrados, o incluso de autores desconocidos, pero es una colección de arte. Es una colección de arte que requiere, está inventariada por supuesto, está bien mantenida, magníficamente mantenida por el ayuntamiento, pero lo que requiere ahora es un estudio. Es poco a poco ir sacando esos nombres, esos autores, poco a poco volverlos a exponer, hacerles fotos, ilustrar la revista,
u otros cuadros, porque es nuestro. Y lo que pasa es que es un trabajo lento. En ese exceso de entusiasmo que a veces tenemos, en este número pensamos en que podíamos hacer algo casi inicial sobre esa colección. Vano intento. Es un trabajo, la verdad es que extenuante y bastante complejo. Y al fin y al cabo, los que trabajamos en todo esto, en la investigación local, no somos más que voluntarios y tenemos los medios esto que tenemos. Pero sí podíamos hacer público este patrimonio. Esta idea no es nueva. Muchos lo hemos comentado, muchas personas que están vinculadas, que se interesan por las cosas culturales del pueblo, saben de la existencia de este patrimonio. Y entonces, es mejor empezarlo con un autor que fue de los primeros que hizo una exposición en el año 91, e ilustrar su obra, empezando con él, porque además ha retratado el Picasso de una manera magistral. Así que, por favor, yo invito a Antonio a que suba y a que comente lo que quiera de su obra. Gracias, Antonio. Buenas noches. Sobre todo, y lo primero, daros las gracias por haberos acordado de mí, que no es fácil. Y bueno, poneros a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis preguntar sobre el tema. Yo resido en Hoyo desde el año 76, me casé con una persona de aquí y desde entonces he sido residente aquí en Hoyo. Para mí, Hoyo de siempre me cautivó. Yo nunca me he planteado ni siquiera vivir en otro sitio, tomando como raíz el tema pictórico de Cézanne sobre el monte San Victoria o Santa Victoria, yo me identifiqué con los Picassos. Tanto es así que yo, a lo largo de todas mis exposiciones, siempre he llevado los Picassos o la zona de Hoyo, el paisaje de Hoyo, con gran orgullo, y formando series pictóricas sobre este tema. La mayor de ellas que recuerdo fue una exposición en el distrito de Arganzuela, en Madrid, en lo que hoy es el Matadero, en la lonja de la sala de exposiciones que había en el Matadero, con cerca de 80 óleos, todos con el tema de Hoyo de Manzanares y su paisaje. Tuvo un éxito brutal. Esto fue en el año 80 y algo. Y por donde he ido a lo largo de las exposiciones que he hecho a lo largo de toda España, en galerías de arte, siempre ha sido para mí un gran orgullo el que siempre he llevado a Hoyo de Manzanares en mi obra. Y el que veía una obra mía siempre veía Hoyo de Manzanares. Esto ha ocurrido en toda España. Para mí ha sido un gran orgullo. Y bueno, que ahora os acordéis de mí para esa portada, pues ha sido una gran satisfacción, ¿eh? Y nada más que deciros que muchas gracias por todo. Y ahora a vuestra disposición, si queréis preguntar algo, pues aquí estoy. Para dar por finalizado el acto, queremos invitar a nuestra alcaldesa, Victoria Valderas, que ha venido acompañada de Patricia Doncel, su concejal, para que por favor cierre el acto. No es un acto institucional, pero nosotros queremos brindar este gesto a nuestra alcaldesa porque el ayuntamiento financia y colabora con el Ponderal y siempre hemos tenido el apoyo de todos los alcaldes, la verdad, y queremos brindarte a ti la última palabra. Presidente, te dejo. Creo que la variedad de los artículos que componen la revista en este año hará muy agradable su lectura. Como decía Gonzalo, ahora para finalizar este acto, pues nuestra alcaldesa nos va a dirigir unas palabras. Bueno, pues muchísimas gracias, presidente de la Asociación del Ponderal, por invitarme también a este acto en nombre de todos los asociados.
quiero dar la enhorabuena a la comisión de la revista del Ponderal, José Luis, Gloria, por supuesto Gonzalo, y quiero dar la enhorabuena a los cronistas de este nuevo número de la revista El Ponderal y agradecerles a ellos, a todos, a toda la asociación y en especial a los que participáis con vuestras crónicas, porque preserváis esa memoria local con vuestra investigación, registrando, divulgando todo este contenido que nos hace acercar el pasado al presente. Yo llevo ya unos años viniendo y cada vez me sorprendo más escuchando vuestras historias y conozco un poco más de Oyo Manzanares, porque muchas veces te da como mucha pereza pues a lo mejor visitar a Pilar y preguntarle algún archivo, pero de repente en una revista como El Ponderal, en muy poquitas páginas tienes resumida una historia enorme como es el evento tan grande que de repente en nuestra fuente, en la Plaza del Caño, pues yo no conocía esa historia de que un acueducto, y debido a esa epidemia que hubo en esos momentos, pues está en la Plaza del Caño y venía desde Las Viñas. Pero nos contáis en vuestras crónicas estos eventos que son grandes para Oyo Manzanares, pero también tienen importancia los pequeños, de los que contáis cuando nos decís cómo se jugaba en nuestras calles de tierra. Y también nos hacéis acercar, por muchas veces contar las historias que contáis, decir, pues mira, ¿por qué somos tan alegres? Cuando nos ha contado hoy Gloria que ya celebrábamos todo con pan y vino. Y he notado lo de Santa Ana porque digo, oye, pues Santa Ana, pan, vino y queso, igual hay que empezar el día 26 de julio, creo recordar que es Santa Ana, a celebrar algo con pan, vino y queso en nuestra plaza y con ese villalgo que también estáis iniciando desde la asociación. Con todas vuestras historias, con todas vuestras crónicas, al final pues lo que hacéis es preservar mucho la identidad y que siga viva la identidad y el legado de nuestro municipio, como decía antes, acercando el pasado a ese presente y viendo Oyo en nuestros paseos pues de una forma diferente. Ahora ya cada vez que paso por Casa Tanucci, que yo ya había, mi marido que es un gran lector, había comprado el libro en la última feria del libro, pero ahora ya veo esa casa con vida. La historia de esa casa es la vida que tiene dentro y que se ha vivido dentro. Así que para terminar, animaros que sigáis contándonos con todo ese cariño y con todo ese detalle esas historias, y también daros la enhorabuena por esa iniciativa de tener un invitado especial como ha sido hoy Julián, para también conocer cosas de Oyo a través de otros municipios que bueno, pues también las tengamos cercanas. Así que muchísimas gracias y, como decía, os invito a seguir contando historias y haciendo estas crónicas maravillosas. Pues muchas gracias a todos por haber venido y nos vemos pronto, otra vez, con más historias de Apuntes del Ponderal.